11.4. Las transformaciones del campo sonoro. La intensa comercialización de los aparatos electroacústicos ha embrollado demasiado tiempo las ideas importantes para una investigación fundamental. Se ha dado prioridad a la fidelidad, las curvas de respuesta, la sonoridad, el relieve, etc., pero nadie parece haber hablado de lo esencial. Cierta fuente sonora se presenta en un estudio, una sala de conciertos o cualquier lugar. Se capta el sonido, se graba, se lee, se le escucha. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se escucha finalmente en lugar de lo que se habría escuchado en directo? A. Transformación del espacio acústico de un espacio acústico de 4 dimensiones. 2. Se obtiene un espacio de una dimensión en el caso de la monofonía, o de 2 dimensiones en el sentido de la psicología. Esta vez, 3 dimensiones espaciales, más la intensidad. El caso de la estereofonía. Consideremos el caso de la monofonía por ser el más significativo. El o los micrófonos, cualquiera que sea su emplazamiento y la dosificación de su mezcla, liberan una modulación, es decir, una corriente eléctrica que representa la suma de las diferentes vibraciones acústicas captadas por cada uno de ellos. Imaginemos, para simplificar, un solo micrófono. Es el punto de convergencia de todos los rayos procedentes de los puntos sonoros del espacio circundante. Después de las diversas transformaciones electroacústicas, todos los puntos sonoros del espacio inicial se encontrarán condensados en la membrana del altavoz. Este espacio es reemplazado por un punto sonoro que engendrará una nueva repartición sonora en el nuevo espacio del lugar de escucha. En cualquier caso, el escalonamiento de las fuentes en el espacio inicial solo se percibe en el punto sonoro del altavoz, bajo la forma de diferencias de intensidad 3, ya que en el altavoz el sonido no está más o menos lejos, sino que es más o menos débil, según que el radio que le une al micrófono sea más o menos largo. B. Transformación de un ambiente, o la escucha inteligente. No se puede hablar del fenómeno anterior puramente físico, sin unirlo inicialmente al espacio subjetivo de la escucha. Se comprendería mal la profunda transformación del sonido, si no tuviéramos en cuenta la transformación de la percepción del oyente indirecto, con relación a la del oyente directo. Este último, presente en el fenómeno sonoro, lo escucha con sus 2 oídos, en el recinto acústico original, en el instante en que el fenómeno se produce, y su audición se acompaña de visión, entre otras percepciones concomitantes. El oyente indirecto escucha también con sus 2 oídos, pero a partir de un punto sonoro que es el altavoz, en un recinto diferente, lejos del instante, de las circunstancias y el lugar donde se produce el fenómeno original. No tiene la ayuda del espectáculo, ni de ninguna otra manifestación directa del entorno. Aunque sean verdades de perogrullo, estas constataciones no están desprovistas de importantes consecuencias a menudo mal percibidas, que se presentan bajo 2 aspectos. A. Un aspecto sobre todo físico. La aparición de una reverberación aparente, no constatada en la escucha directa. Y B. Un aspecto, sobre todo psicológico. Emergencia de sonidos previamente escalados por la audición directa, y confusión de sonidos debida a la ausencia de referencias audiovisuales. Veamos los 2 puntos. 3. Además de algunas diferencias de segundo orden como el color y la proporción de reverberación con relación al sonido directo. Cambio de ambiente o reverberación aparente. Sabemos que el oído es direccional, o más exactamente, selectivo. En la escucha directa se oyen las fuentes sonoras de 2 formas distintas. Por el sonido directo, están localizadas, mientras que por el sonido reverberado en la sala, que procede de todas partes, salvo del eco que lo localizaría, no lo están. Si sustituimos nuestros 2 oídos por un micro, este captará indistintamente el sonido directo y el sonido reverberado, sumándolos y dirigiendo así al altavoz final un producto que no ha sido seleccionado como lo hubieran hecho nuestros oídos en directo, en una escucha activa. Tanto es así que las salas que resultan convenientes para la escucha en directo tienen una reverberación aparente que las hace impropias para la toma de sonido en la escucha indirecta. De ahí las precauciones tomadas en los estudios de radiodifusión. Se puede hacer una experiencia aproximativa de la reverberación aparente y de la no localización, tapándose una oreja y constatando la confusión que se produce. El término de escucha inteligente designa el conjunto de las actividades del oído en directo, que con tanta sorpresa descubren los debutantes en la toma de sonido. Mientras que otras percepciones, especialmente las visuales, intervienen en la aprehensión del contenido del sonido, hay que admitir que el ojo que tanto ayuda a clarificar la audición en las salas ya muy reverberadas, no tiene participación alguna en la escucha selectiva del sonido directo ni del sonido reverberado.
Paradójicamente se dice de esas salas, que poseen una buena acústica precisamente porque en ellas se amplifica la voz de los cantantes, lo que prueba claramente que el oído se ayuda también de los sonidos reverberados. Transformación del contenido. Quizás sea más sorprendente, aunque menos embarazoso, constatar que en una grabación intentamos escuchar multitud de cosas que no escucharíamos en la audición directa. Sonido de fondo, ruidos parásitos, la tos del vecino, incidentes de la orquesta, o faltas y febrilidades del ejecutante. Esto ocurre porque el oyente está presente con todos sus sentidos cuando escucha en directo. Poseemos unos nervios, unos reflejos y una conciencia que nos obliga a escoger entre las miles de informaciones heteróclitas que nos llegan, hasta en la sala de conciertos más recogida. En la escucha indirecta, la actividad del oyente se ejerce en un contexto bien distinto. No hay que extrañarse pues de una transformación psicológica más radical aún que la que se produce en el plano acústico. 11.5. Propiedades del sonido grabado: encuadre, planos, y aumento, detalles. Las consecuencias simultáneas de estos dos aspectos de la transformación, la del campo acústico y la del campo psicológico, nos revelan algunas propiedades del sonido grabado, que desde ahora aparecen como propiedades objetivas. El espacio de 3 dimensiones se ha convertido en espacio de una dimensión, pero aunque se haya perdido en un aspecto, la escucha inteligente localizada, se ha ganado en otro. Por una parte el aumento, que consiste en escuchar el sonido más grande de lo que es por naturaleza, y por otra, el encuadre, que consiste en recortar en el campo auditivo un sector privilegiado. Nos encontramos de nuevo con experiencias ya conocidas y comprendidas desde la fotografía, en el campo visual. Sabemos que, si bien la fotografía nos priva de la fluidez de la visión, aporta en el interior de un marco, que felizmente nos oculta el resto, una fijación sobre el objeto, sobre un detalle del objeto, cuyas dimensiones podemos aumentar tanto como se quiera. Por unidas que estén en la práctica, estas dos facultades son muy distintas. Por el aumento, factor positivo, se nos da a ver lo que no se veía. El grano de la piel, el detalle de una ceja. Por el encuadre, nos vemos dispensados de ver el resto, se fija nuestra atención sobre aquello que hay que ver. Lo mismo ocurrirá con el sonido. ¿Pero cómo? En primer lugar, las dimensiones del sonido cambiarán por una simple acción del potenciómetro, y por el mismo acto la fuente aparecerá a lo lejos, en un plano medio o en un primer plano. Y, en segundo lugar, ¿a qué se corresponde el encuadre? Consiste en dar prioridad a una fuente, tomada de cerca, en detrimento de las otras, alejadas. Esta es la operación más elemental, pero hay algo más sutil. En la escucha en directo nunca se tiene el oído en la tabla armónica del piano, o pegado a la caja del violín o a la glotis de un cantante. Sin embargo, el micro puede permitirse esas indiscretas aproximaciones, y no solamente proporcionar los primeros planos de intensidad, sino colocarlo de tal manera que se renueven las proporciones internas del sonido. Aquí es donde el micrófono toma su revancha. Aunque podamos decir que no posee, como el oído, inteligencia para distinguir el sonido directo del sonido reverberado, no se puede negar que es capaz de captar todo un mundo de detalles que escapan por regla general a nuestra escucha. La sensibilidad del micro en una toma de sonido bastante cercana, aporta una cantidad de elementos sonoros que se desprecian de ordinario. Cierto que el micrófono no añade nada al sonido, pero lo capta como lo haría una escucha insólita donde las proporciones habituales entre lo que acompaña al sonido musical, ruidos, silbidos, salidas, irregularidades, etc., y el valor del propio sonido indicado sobre la partitura, pueden ser alteradas. En el extremo se encuentran las tomas microfónicas de contacto que, al suprimir todo trayecto en el aire, equivalen a pegar la oreja directamente a la madera o al metal. Aquí comienza una nueva ciencia del instrumento, y un procedimiento de audición, impracticable por la escucha directa, que ilustran perfectamente el poder de transformación del micrófono. 11.6. La fidelidad. Hemos dejado para el final esta cualidad, la más importante para los aficionados, persuadidos de que en cualquier caso se la garantiza el comerciante. Para nosotros sigue siendo sorprendente la posibilidad de proveer al cliente de una serial sonora tan adecuada a la ilusión que le permite con toda comodidad sustituir el pick-up por la orquesta. Después de todo lo que acabamos de decir sobre las radicales transformaciones en el campo acústico y en el psicológico, hay motivos para soñar. ¿Cómo nuestro oído, tan exigente, puede ser aquí tan tolerante? El hecho está ahí.
Se ha intentado la demostración, con fines generalmente publicitarios, y así se pidió a una orquesta que interpretara en escena algunas secuencias de un programa, alternando con otras previamente grabadas, mientras los músicos hacían ademán de tocar. Los expertos, sin hablar de los profanos, asegura la Revolution, cayeron en la trampa. Resultaba más fácil advertir la superchería por las imperfecciones del mimo, que por una cualidad específica de la reproducción sonora. 11.7. Timbre del aparato. A partir de cierto nivel de fidelidad, la cuestión de la calidad nos remite cada vez más al oído y cada vez menos a los aparatos. Sin embargo, constatamos que incluso en ese caso, el propio aparato da su propia factura a la reproducción. Varias cadenas igualmente reputadas como fieles, poseerán cada una sonoridad característica que, a pesar de todas las precauciones tomadas, influirá sobre los sonidos. Este último factor, difícilmente verificable cuando se dispone de una sola cadena, se puede constatar por comparación. Así se dirá que tal cadena es mejor para la voz, el cuarteto o la orquesta, los instrumentos de sonido sostenido o los instrumentos de percusión. Y a los 4 aspectos citados de la transformación sonora, habrá que añadir el de la firma específica que se puede atribuir globalmente al aparato concreto que se utiliza. Recapitulemos. Reverberación, ambiente, encuadre y aumento, fidelidad matizada, hacen en total 5 dimensiones de variación en la reproducción de un evento sonoro determinado. 11.8. La persona que toma el sonido, como intérprete. La fidelidad no es pues una reproducción, sino una reconstitución. Resulta en realidad de una serie de elecciones e interpretaciones que el dispositivo de grabación hace posibles y necesarias. Admitamos entonces que quien toma el sonido o el operador de sonido, debe plantearse cuestiones 4 número 90, octubre de 1960. Que no son ya de pura técnica, sino cuya finalidad se justifica por la escucha sensible y por el juicio musical. ¿Cómo juzgar, si no, un tiempo de reverberación, sin apreciar su carácter estético? ¿Cómo medir la alta fidelidad en bandas de frecuencias sin apreciar subjetivamente el respeto por los timbres? ¿Cómo restituir los niveles de decibelios sin descubrir como complementarias de la noción de la intensidad, la de plano, alejamiento y relieve? Estas nociones han sido elaboradas muy progresivamente, y su originalidad ha tardado mucho en ser evidente. Evocaremos a este respecto una situación más paradójica, que nunca parece haber sido descrita con franqueza. 11.9. Los músicos no tienen oído. Podríamos pensar que, cuando se trata de apreciar la calidad de una grabación musical o de una retransmisión radiofónica, el músico tiene sobre el técnico una ventaja incomparable. Pero enseguida se percibe que no es así. Si el aparato distorsiona, la música se altera, pero el músico no puede hacer nada. El técnico, inmediatamente, incluso si tiene poco oído, sabrá si es el altavoz que está abierto, si hay un mal contacto o si hay un circuito estropeado. Sí, pueden decir, pero se trata de averías, más que de crítica musical. En efecto, aparte de los toscos defectos anteriores, se pueden plantear problemas más difíciles, cuando, por ejemplo, un piano se ha colocado demasiado cerca o demasiado lejos de un solista, en una sala más o menos reverberante. ¿Qué puede ocurrir entonces? Que un excelente ingeniero se encuentre con tantas dificultades como un músico brillante. O, al contrario, que un técnico mediano, lo mismo que un instrumentista modesto, sea particularmente hábil para descubrir los principales errores de la toma de sonido. Expliquémonos. El oído del técnico puro es un oído de mecánico de avión. A través de la música busca las causas para aportar soluciones de orden material. El músico puro, solo está entrenado para la música. Tan habituado como está a juzgar obras e intérpretes, se encontrará tan desorientado como el técnico puro en el arte de la toma de sonido, cuando no se trata de averías, sino del valor musical propiamente hablando. Proporción de los planos, unidad del conjunto, reverberación de la sala. Puede incluso que, llevado por su gusto personal, corneta grandes errores. Conociendo muy bien la partitura puede no darse cuenta de que el sonido es sucio, que el cantante está demasiado cerca o demasiado lejos, o en cualquier caso, hará una escucha tendenciosa. Pero se dará cuenta de que hay algo que no marcha. Probablemente obligado por su condicionamiento hacia el instrumentista, querrá pedirle que remedie él mismo, con un toque de prestidigitación, el propio fenómeno del que es víctima. Es así como llega a hablarse de instrumentos que son más o menos radiogénicos según den mejor o peor en la radio.
En cuanto al ingeniero, es evidente que los conocimientos técnicos más profundos no le serán de ninguna ayuda, si es incapaz de apreciar el resultado musical. Hemos dicho que un músico o un técnico modestos podrían actuar tan bien o mejor que los especialistas, tanto en música como en acústica, si tienen habilidad y están entrenados. Lo que no es mediocre en estos dos especialistas de una nueva escucha, lo que tienen en común, y que puede desarrollarse indistintamente a partir de una formación técnica o musical, es el oído a secas. El oído de unos instrumentistas cuyo instrumento es el micro. Su escucha no será técnica ni musical en el sentido clásico de estos dos términos, sino vigilante y prosaica, totalmente desprovista de a priori, se volcará en el éxito de la transformación sonora. Ya no se trata del funcionamiento de aparatos, de la calidad de la partitura o de la ejecución, sino de lo que nos restituye a partir de un modelo. Es una escucha práctica, a la vez técnica y musical. Se comprenderá sin duda que los gustos y dones innatos y cierta frescura de juicios, nos parecen, en el ejercicio de estos oficios, preferibles a las ideas preconcebidas y a una seguridad diplomada. Si hubiera que apoyar en la experiencia asertos tan sorprendentes, digamos que, en nuestro trato con músicos mezcladores, su talento como tomadores de sonido no iba siempre en armonía con su talento y originalidad de compositores. Decir que estaba justamente en relación inversa, sería demasiado generalizador, y muy poco caritativo. 11.10. El tema y la versión, si estamos intentando dar cuenta de estas aparentes rarezas, es para volver a nuestra preocupación central, el fenómeno musical. ¿Cómo se puede explicar que el músico, a menos que se someta a un aprendizaje que conlleva una verdadera readaptación, sepa oír tan mal? Lis, ¿por qué no ha sido preparado? ¿Para qué ha sido preparado? Para hacer música, que es cosa muy distinta. Un vistazo sobre la literatura musical bastaría para edificarnos a este respecto. Entre tantos volúmenes consagrados a las técnicas instrumentales compositivos, ¿encontraremos siquiera algún artículo que trate del arte, le escuchar y del análisis de lo que se escucha? La evolución del compositor se conforma estrictamente a ese catecismo musical que recordábamos en el 1.5. Parte de nociones y signos que le son familiares, para desembocar, pasando por la ejecución, en una traducción sonora que será comprensible por otra. Esta es la evolución del tema. Cuando escucha, lo hace por encima de su actividad musical. Solfea interior MCNT, interpreta con el pensamiento y, si es muy buen músico, descifra una partitura mentalmente, sin ninguna ayuda instrumental. Compone de la misma manera. No escucha, lee y preescucha. El tomador de sonido, por el contrario, se obliga a escuchar por debajo del fenómeno sonoro. Poco le importan los detalles de una partitura que ni siquiera necesita saber leer. Lo que no cesa de comparar, a partir de su propia escucha, es la imagen sonora que proporciona la cadena electroacústica, con el fenómeno sonoro original que él se esfuerza en restituir, que proviene de los instrumentos reales y cobra su verdadera grandeza en el campo de la acústica. Su evolución es la de la versión. 11.11. La acusmática acusmático dice Larousse 5. Nombre dado a los discípulos de Pitágoras que durante 5 años escucharon sus lecciones escondidos tras una cortina, sin verle, y observando el silencio más riguroso. Del maestro, disimulado a sus ojos, solo llegaba la voz a los discípulos. Nos referimos a esta experiencia iniciática para el uso que queremos dar a la noción de acusmática. El Larousse continúa. Acusmático, adjetivo. Se dice de un ruido que se oye sin ver las causas de dónde proviene. Hace tiempo ese dispositivo fue una cortina. Hoy, la radio, y la cadena de reproducción, nos vuelven a colocar, como modernos oyentes de una voz invisible, en las condiciones de una experiencia similar. 11.12. El campo acusmático con relación a la acústica, partimos de una señal física y estudiamos sus transformaciones a través de los procesos electroacústicos, con referencia tácita a las normas de una escucha supuestamente conocida, que abarca frecuencias, duraciones, etc. Por el contrario, la situación acusmática, de una manera general, nos prohíbe simbólicamente toda relación con lo que es visible, tocable y medible. Por otra parte, las diferencias que separan la escucha directa, a través de una tela, y la escucha indirecta, por altavoz, resultan, a la postre, despreciables. En estas condiciones, ¿cuáles son las características de la situación acusmática actual?
A. La pura escucha para el músico tradicional y para el especialista en acústica, un aspecto importante del reconocimiento de los sonidos consiste en la identificación de las voces sonoras. Cuando ésta se efectúa sin auxilio de la vista, el condicionamiento musical se trastorna. Sorprendidos muchas veces, inciertos otras, descubrimos que mucho de lo que creíamos oír, en realidad solo era visto y explicado por el contexto. Por ello pueden confundirse ciertos sonidos de instrumentos tan diferentes como las cuerdas y los vientos. 5. Como señaló por su parte Jerome Peynaud. La escucha de los selectos a fuerza de escuchar objetos sonoros cuyas causas instrumentales están enmascaradas, somos inducidos a olvidar estos últimos e interesarnos por los propios objetos. La disociación de la vista y el oído favorece aquí otra manera de escuchar. La escucha de las formas sonoras, sin otro propósito que el de escucharlas mejor, a fin de poder describirlas a través de un análisis del contenido de nuestras percepciones. A decir verdad, la cortina de Pitágoras no basta para desalentar una curiosidad por las causas, a la que casi instintivamente nos vemos abocados. Pero la repetición, la señal física que permite la grabación, nos ayuda a ello de dos maneras. Al agotar esta curiosidad, nos impone poco a poco el objeto sonoro como una percepción digna de ser observada por ella misma. Por otra parte, a condición de hacer escuchas más atentas y refinadas, nos revela progresivamente la riqueza de esta percepción. D. Las variaciones de la señal. Mencionemos las posibilidades que se nos ofrecen para intervenir en el sonido, cuya utilización acentúa los caracteres anteriormente descritos de la situación acusmática. Nos hemos detenido en la serial física fijada en el disco o la banda magnética. Ahora podemos actuar sobre ella, disecarla. ¿Qué significa desde el punto de vista de la experiencia acusmática este despliegue de efectos sonoros divergentes, a partir de una misma causa material? ¿Podemos hablar siempre de un mismo objeto sonoro? ¿Qué correlación se puede esperar entre las modificaciones sufridas por lo que está registrado en la banda, y las variaciones de lo que nosotros escuchamos? Las variaciones de la escucha. Por otra parte, como las repeticiones se efectúan en condiciones físicamente idénticas, tomamos conciencia de las variaciones de nuestra escucha y comprendemos mejor lo que se llama en general su subjetividad. En ningún caso se trata, como podría creerse, de una imperfección o una imagen borrosa que perturbe la nitidez de la serial física, sino de aclaraciones particulares, de direcciones cada vez más precisas que revelan un nuevo aspecto del objeto, con el cual nuestra atención está deliberada o inconscientemente comprometida. 11.13. Del objeto sonoro. Lo que no es. En varios momentos hemos hablado del objeto sonoro, utilizando una noción ya introducida, pero no aclarada. A la luz del presente capítulo, nos damos cuenta de que hemos tenido que introducir esta noción con antelación, porque implícitamente nos referíamos a la situación acusmática. 58 Pierre Schaeffer que acaba de ser descrita. Si existe el objeto sonoro es en tanto existe la escucha ciega de los efectos y del contenido sonoro. El objeto sonoro nunca se revela tan bien, como en la experiencia acusmática que responde negativamente a las normas precedentes de una pura escucha. El objeto sonoro no es el instrumento que ha tocado. Resulta evidente que al decir, esto es un violín o es una puerta que chirría, hacemos alusión al sonido emitido por el violín, o al chirrido de la puerta. Pero la distinción que nosotros queremos establecer entre instrumento y objeto sonoro es aún más radical. Si nos presentan una banda en la que está grabado un sonido cuyo origen no podemos adivinar, ¿qué es lo que oímos? Precisamente lo que llamamos un objeto sonoro, independiente de toda referencia causal designada por los términos de cuerpo sonoro, fuente sonora o instrumento. El objeto sonoro no es la banda magnética aunque esté materializado por la banda magnética, el objeto tal y como nosotros lo definimos, no está tampoco sobre ella. Sobre la banda solo está la traza magnética de una serial. Un soporte sonoro o señal acústica. Escuchada por un perro, un niño, un marciano o el ciudadano de otra civilización musical, esta serial toma otro sentido. El objeto solo es objeto de nuestra escucha, es relativo a ella. Podemos actuar físicamente sobre la banda, hacer cortes en el interior, modificar la velocidad de revolución, pero solo la escucha de un oyente dado nos informará del resultado perceptible a estas manipulaciones. No por venir de un mundo sobre el que podemos intervenir, el objeto sonoro deja de estar enteramente contenido en nuestra conciencia perceptiva. Los mismos centímetros de banda magnética pueden contener una cantidad de objetos sonoros diferentes. Esta observación se desprende de la anterior. Las manipulaciones que acabamos de mencionar no han modificado un objeto sonoro con una existencia intrínseca.
Han creado otros. Existe, bien entendido, correlación entre las manipulaciones que le hacemos sufrir a una banda sonora y sus diversas condiciones de lectura, las condiciones de nuestra escucha y el objeto percibido. Pero el objeto sonoro no es un estado de ánimo para evitar que sea confundido con su causa física o con un stimulus, hemos simulado fundar el objeto sonoro en nuestra subjetividad. Pero nuestras últimas observaciones indican que este no se modifica ni con las variaciones de la escucha de un individuo a otro, ni con las incesantes Tratado de los objetos musicales 59 naciones de nuestra atención y sensibilidad. Lejos de ser subjetivos, en el sentido de individuales, incomunicables y prácticamente inasibles, los objetos sonoros, como veremos, se dejan describir y analizar muy bien. Podemos conocerlos. Y se puede, así lo esperamos, transmitir este conocimiento. 11.14. Originalidad de la evolución acusmática. Así pues, nuestra producción puede distinguirse de la práctica instrumental espontánea, o, como vimos en el primer capítulo, puede darse todo a la vez. El instrumento, elemento y medio de una civilización musical y el virtuosismo correspondiente, de los que se obtiene cierta estructuración musical. Ya no pretendemos el instrumento más general posible. Lo que en realidad pretendemos, según se desprende de las observaciones anteriores, es la situación musical más general posible. Ahora la podemos describir explícitamente. Disponemos de la generalidad de los sonidos, al menos en principio, sin tener que producirlos. Nos basta con apretar el botón de un magnetófono. Al olvidar deliberadamente cualquier referencia a las causas instrumentales o a las significaciones musicales preexistentes, lo que queremos es consagrarnos entera y exclusivamente a la escucha, y a sorprender los caminos instintivos que llevan desde lo puro sonoro a lo puro musical. Tal es la sugestión de la acusmática. Negar el instrumento y el condicionamiento cultural, y poner frente a nosotros lo sonoro y el sonido musical posible. Pasamos así del hacer al oír a través de una renovación del oír por el hacer. Así es como los capítulos siguientes podrán confrontar a su vez las más antiguas definiciones del oír y las más nuevas formas de hacer oír. Y las 4 escuchas. Y 1. Oír, según el litre. Consultemos en el litre la palabra entendré oír, limitándonos a poner un poco de orden en sus artículos. Oír. Dirigir el oído hacia donde se reciben impresiones de sonidos. Oír ruido. Oigo hablar en la habitación de al lado, oigo las noticias que me cuentas. Y entendré Ecouter, oír escuchar. Oír es ser golpeado por sonidos. Escuchar es poner la oreja para oírlos. A veces no se oye lo que se está escuchando, y muchas veces se oye sin escuchar. Y entendré oír percibir. Estas dos palabras, tan distintas en su origen, son hoy completamente sinónimas. Oír era el sentido propio, sustituido poco a poco por entendré, que es el sentido figurado. Oír es percibir por el oído. Entendré es propiamente prestar atención. Pero el uso ha tergiversado su sentido por el de otur. La única diferencia que existe es que oír se ha convertido en un verbo defectivo y de uso restringido. Cuando el sentido resulte ambiguo, hay que emplear sin duda olla. Ese es el caso en la frase de Pacuvius sobre los astrólogos. Más vale oírlos, les oír, que escucharlos, les ecouter. Aquí la palabra entendré sería un contrasentido. Las reflexiones de este capítulo resultan complejas para el lector en castellano, ya que se basan en definiciones de verbos que en la lengua francesa tuvieron originalmente una clara diferenciación, cosa que no ocurre en nuestra lengua actualmente. Por ello, en principio, cuando se trata de definiciones, hemos conservado el vocablo francés con la traducción castellana entre paréntesis, mientras que, cuando encabezan parágrafos explicativos se ha procedido a la inversa. Del T, no ocurre lo mismo en castellano. 62 Pierre Schaeffer Tratado de los objetos musicales 63. Etimológicamente. Tender hacia, tener la intención, el propósito. ¿Cómo lo ve usted? Oír concebir comprender. Entender y comprender significan captar el sentido, y esto las distingue de concebir, que significa abarcar una idea. Yo entiendo o comprendo esta frase, y no yo la concibo. Por el contrario, en el verso de Boileau, se con oír bien se nonce clairement lo que se concibe bien se enuncia con claridad, las palabras entender o comprender no convendrían. El matiz existente entre entender y comprender es otro. La idea de entender es la de prestar atención a, ser hábil en algo, mientras que la idea de comprender es tomar en sí mismo.